Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase informativa de OES Enfermería. En el día de hoy vamos a ver sobre el shock o los distintos tipos de shock. El shock se define como la incapacidad para proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustratos a los tejidos para satisfacer las demandas metabólicas, lo que también se puede denominar hipoperfusión tisular. Tiene una de las mayores tasas de mortalidad inmediata y a corto mediano plazo. Volviendo un poquitito a la primera parte de la definición sobre la incapacidad de proporcionar una perfusión suficiente de sangre, oxigenada y sustratos a los tejidos para satisfacer sus necesidades. Pensemos en un caño que está llevando agua hacia un lugar, por ejemplo, el lavarropas. El lavarropas se abastece de agua para poder lavar la ropa. Si el lavarropas se queda sin agua, no puede funcionar y algunos lavarropas hasta se terminan quemando. ¿Por qué? Porque no están pudiendo usar el sustrato con el que están acostumbrados a tratar. Esto es más o menos lo que pasa a nivel celular. Las células consumen oxígeno y nutrientes que sacan de la sangre. Sin estos nutrientes ni el oxígeno se mueren. Si el aporte de oxígeno y sustrato no está llegando a las células correctamente, por distintas causas que ahora vamos a ver que son diferentes, pero todas tienen como fin común que no está llegando sangre con oxígeno y nutrientes a las células, lo que termina pasando es que las células se van a morir. Y esto es lo que ocasiona el shock. Pensemos a nivel de una balanza. De un lado tenemos el aporte de oxígeno y del otro lado tenemos la demanda de oxígeno. Si el aporte de oxígeno es igual a la demanda, estamos en una situación de equilibrio. Si el aporte de oxígeno disminuye por distintas causas, recién estábamos hablando el ejemplo de un lavarropas que no le está llegando agua, podríamos hablar que una causa puede ser por una obstrucción o una causa puede ser porque no hay agua en el tanque, ¿sí? Lo que estaría pasando es que no va a poder cubrir con la necesidad de ese lavarropas, no va a poder cubrir esa demanda de oxígeno. Por lo tanto, va a haber un desbalance, hay una pérdida del equilibrio. Si nosotros aumentamos el aporte de oxígeno, entonces vamos a poder lograr restablecer ese equilibrio. Tengamos en cuenta que hasta poder aumentar el aporte de oxígeno, la demanda tiene que ser al mínimo posible, y esto tengámoslo en cuenta porque un paciente que está en una situación de shock no vamos a estimularlo a que tenga una gran demanda de oxígeno, porque de esta forma perdemos el equilibrio. Todo esto lo vamos a ver luego cuando veamos los cuidados de enfermería o el tratamiento para pacientes en shock, que esto va a venir en la segunda clase. Los signos y síntomas más característicos del shock van a depender en qué fase está, pero digamos que los más comunes que vamos a encontrar es hipotensión. Hipotensión es cuando la presión arterial es baja. Recuerden revisar, si no recuerdan estos términos, la clase de signos de control de signos vitales. Entonces, cuando la presión arterial es baja, se llama hipotensión. Esto lo vamos a encontrar en el shock. Taquicardia, que es cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los niveles normales. Taquipnea, que es cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los niveles normales. Hipotermia o fiebre, depende del momento en que estamos tomando o la causa de este shock. Por ejemplo, al inicio del shock vamos a encontrar hipotermia porque lo que pasa es que no está llegando sangre a las células y estas células entonces empiezan a morirse y se enfrían, se enfría la piel. En cambio, en el momento, si es una causa séptica, que luego vamos a ver cuáles son las causas, pero si es por una infección, lo más probable es que encontremos que hay fiebre. Oliguria, que es cuando disminuye el volumen de orina
que excreta una persona. Los valores normales de ritmo urinario es 0,5 mililitros por kilo por hora. Por lo tanto, una persona de aproximadamente 70 kilos en 7 horas va a orinar aproximadamente 350 mililitros. Si en un turno de enfermería de 7 horas una persona orina 50, 100 mililitros, estamos hablando de una oliguria. Desaturación, cuando baja el nivel de oxígeno en sangre. Alteración del estado mental, que puede ser irritabilidad, somnolencia o bien desconexión. Bien, dependiendo del tipo de shock, entonces puede ser de distintas causas. El shock puede ser de tipo hipovolémico. Hipovolémico es cuando disminuye la cantidad de sangre circulante, ¿sí? Hipo es menor y volemia, la volemia es el volumen de sangre. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de que disminuya el volumen de líquidos en el cuerpo de una persona? Puede ser porque hay pérdida de líquidos o de electrolitos, en el caso de, por ejemplo, vómitos, de una diarrea, de una poliuria, que es cuando hay un aumento excesivo de la cantidad de orina que excreta una persona, por ejemplo, en los casos de una diabetes descompensada, o bien una sudoración excesiva. Estamos hablando de un calor excesivo, lo que pasa en pleno verano a las personas que están expuestas en las horas pico. También puede ser producida por una hemorragia, que específicamente se va a llamar shock hemorrágico o un hipovolémico de tipo hemorrágico, cuando hay, por ejemplo, un traumatismo con sangrado, ya sea interno o externo, una cirugía que evolucionó mal, puede haber mucho sangrado. Un ejemplo puede ser una cirugía de cadera que está evolucionando mal, o un sangrado gastrointestinal, por ejemplo en el caso de una úlcera sangrante. También un shock hipovolémico puede ser producido por un tercer espacio. Un tercer espacio es cuando hay un aumento del líquido en una parte del cuerpo acumulada que no estaría siendo normal, por ejemplo en el caso de quemaduras o en el caso de un escape capilar o una ascitis, que también es otra de las posibles causas. Típica situación, los niños que están con desnutrición, que están flacos, pero tienen un abdomen muy pronunciado, eso es ascitis. Y el último de las causas de un shock hipovolémico es, por ejemplo, con un aporte insuficiente en el caso de un ayuno prolongado o inanición en el caso de los pacientes que están internados durante mucho tiempo sin alimento. Otro tipo de shock es el cardiogénico, que es el causado por enfermedades cardiológicas, por ejemplo, una miocarditis o miocardiopatías, por un infarto, por fármacos, por arritmias, ¿sí? Hay un montón de causas de shock cardiogénico, pero bueno, son de las de tipo cardiológicas básicamente. Después tenemos el tipo séptico, que es uno de los más comunes también, aparte del hipovolémico, que es cuando hay una infección grave con respuesta exagerada del sistema inmune y que no es tratado a tiempo. Y el otro tipo de shock es el anafiláctico, que es cuando hay una exposición a un alérgeno y la respuesta del paciente es de tipo exagerada. Por ejemplo, este chico que se ve en el shock anafiláctico, que tiene los párpados edematizados, también tiene seguramente, para que sea un shock, por ejemplo, un edema de glotis, ¿sí? No puede respirar. Bien, vamos a ver entonces brevemente cuáles son las fases del shock. Yo les había hablado antes de que depende en qué fase del shock está, los síntomas que tiene. Bueno, tiene que ver con esto, con que el shock tiene distintas fases. La primera fase es cuando el shock está compensado, es al inicio del cuadro. Se elevan los niveles de adrenalina y noradrenalina, que son hormonas que aumentan la contractilidad del miocardio y aumentan también el tono vascular. Entonces aumenta esto también los niveles de glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides van a aumentar la glucemia y va a haber una hipotensión
que lo que hará es que el riñón quiera ahorrar agua y sodio para aumentar el volumen intravascular. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es un paciente que está taquicárdico, probablemente también taquipneico, con hiperglucemia, con hipotensión, con oliguria. Probablemente le encontremos cianosis distal. Esto tiene que ver con la vasoconstricción. Luego el shock se vuelve de tipo descompensado. La respuesta que tenía que dar el cuerpo es insuficiente. Hay daño del endotelio, que es la capa más interna de los vasos sanguíneos. Esto causa una alteración microvascular con disfunción miocárdica. Cuando se rompe el endotelio, existe la transudación, que es cuando pasa el agua y solutos hacia el intersticio. Hay edema. Este edema en el intersticio dificulta el paso de oxígeno más todavía de los vasos sanguíneos a los tejidos. Pensemos que el traspaso de los vasos sanguíneos a los tejidos es directo y ahora tenemos una capa, quién sabe cuán ancha, de líquido por el edema, y entonces tarda aún más la transmisión del oxígeno. El daño endotelial provoca agregación plaquetaria, cuando las plaquetas se unen y forman coágulos. Entonces, acá se acumulan elementos formes sanguíneos, como son glóbulos rojos, glóbulos blancos, sí hay un gran cúmulo. Esto dificulta aún más la circulación en los órganos más importantes, los órganos diana se les llama, que son miocardio, ¿sí? La parte muscular del corazón, los pulmones o el riñón. Todo esto conlleva un aporte insuficiente de oxígeno en los tejidos aún mayor que lo que se veía en la primera parte del shock. Por lo tanto, el desenlace es directo a un shock irreversible, que es cuando hay un déficit de oxígeno aún con aportes aumentados, ¿sí? Nosotros podemos estar dándole oxígeno al 100% a nuestro paciente, pero aún así continúa en esta etapa irreversible. El pronóstico es muy malo y las probabilidades de que se desencadene un fallo multiorgánico irreversible son altas. Esta es una situación de shock típica de terapia intensiva. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que vamos a ver la segunda parte del shock, donde vamos a ver el tratamiento, vamos a explicar un poquitito más qué es esto del fallo multiorgánico y bueno, los cuidados de enfermería, por supuesto, porque estamos hablando de clases para enfermeros o para la comunidad que quiera interiorizarse un poquitito sobre lo que pasa en una internación. Bueno, que estén todos muy bien, nos vemos en la próxima clase. No se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook, Oye Enfermería, y suscribirse a nuestro canal y darle me gusta, y si quieren comentar para